A ver, ¿quién de los dos hace la primera pregunta? Blanca, las damas primero. Ay, eso es un cliché, empieza tú. Yo soy de Blanca sin ¿Vamos a empezar a pelear desde allá? No, pero sin cliché. ¿Pelean mucho ustedes? funcionamos. Bueno, Sí, discutimos hemos tenido bastante. diferencias, pero yo creo que eso ha sido clave, pero después nos reconciliamos. ¿Sí? Sí. A ver, antes de que se reconcilien, peleen. Pues, ¿quién hace la primera pregunta? La haces tú. Blanca. No. Bueno, está bien, Blanca. Blanca, Haz ¿quiénes la son más? primera pregunta. Pero está bien. ver. No, Blanca tiene muy buenos amigos periodistas. Creo que me incluyo yo allí, por eso mi presencia aquí, y economistas. ¿Quiénes son mejores amigos? ¿Los economistas o los periodistas? ¿Y quiénes son más chismosos? ¿Los economistas o los periodistas? Lo que pasa es que el mundo no se divide entre economistas y periodistas nada más, pero es tricky la pregunta porque la hace Andrés. Depende. ¿Por qué es tricky si la hace Andrés? Porque no. Andrés, no hay puntada sin dedal con Andrés. Pero sé por dónde viene la pregunta y creo que entre los periodistas he encontrado amigos más fieles. Es decir, si tú tienes un problema... Y yo soy fiel. Sí, tú eres muy fiel, tú eres un amigo fiel, eso está comprobado. Sin embargo, en algunos momentos de mi vida sí he tenido más cercanía con mis amigos economistas, porque de alguna manera los economistas se vuelven como un poco, no sé cómo decirlo, empiezan a depender mucho de los periodistas cuando entablan una amistad, pues un poco el chisme los une. ¿Y qué tal te llevas con los economistas? En líneas generales bien, lo que pasa es que eso es una profesión muy machista. O sea, Sí. ser reportero de economía dentro del mundo de los economistas, para mí no ha sido fácil. Es un mundo muy machista, no les gustan ni las mujeres economistas ni las mujeres periodistas. Tienden a subestimarlo mucho a uno. Yo siempre le he querido preguntar a Andrés, siempre he querido saber quién es el periodista de nuestra generación de economía que admiras, el que más admiras. Mira, yo caí en el periodismo quizás por... hay un periodista que yo le guardo un gran afecto porque fue el que me abrió las puertas cuando yo quería dar un viraje. Yo estaba trabajando en instituciones culturales recién graduado y yo quería darle un viraje a mi vida profesional y yo empecé a hacer el máster de IESA, fue desastroso, pero le agarré un gustazo al tema económico, ¿no? Y estoy hablando que eran los años del paquete de Carlos Andrés Pérez, de las medidas de Carlos Andrés Pérez, y me producía una gran admiración Miguel Rodríguez, Ricardo Hausmann, y empecé a buscar trabajo como periodista económico y yo no tenía currículum para eso. Y en los periódicos, fui a los periódicos, en ese momento existía Economía Hoy, ningún periódico decía, mira, pero es que tú no tienes, si quieres te metemos en la sección de cultura. Y yo no quería meterme en la sección de cultura. Y en ese momento, Juan Carlos Zapata estaba sacando un periódico que se llamaba El Capital, no era el de Carlos Marx, y Juan Carlos, nos puso en contacto, y yo le dije a Juan Carlos, mira, si tú ves mi currículum, tú no me vas a contratar, pero si tú me escuchas un poco y yo te demuestro que tengo conocimiento y que puedo echarle pichón en la cobertura de ciertos temas, por ejemplo, en ese caso era sobre temas de comercio exterior con Colombia, yo creo que tú me vas a contratar. Y Juan Carlos me contrató y yo tengo una gran admiración por Juan Carlos Zapata también. De todas las fuentes, la de economía supone una preparación muy especial por parte del periodista. Es una fuente muy sofisticada, tiene casi un lenguaje propio, un lenguaje de suyo ya bastante críptico. ¿Qué les atrae a ustedes de esta fuente? Blanca. Venezuela es un país petrolero y tenemos una característica distinta a la de otros países. Es decir, la economía en Venezuela es básica en el día a día. O sea, nosotros dependemos de la venta de petróleo y ya, no tenemos más nada. Entonces la vida de uno ha ido girando en torno a esto y yo tengo que decir además que desde pequeña me vi envuelta un poco en ese tipo de discusiones económicas porque mi papá trabajó toda su vida en PDVSA y mi hermano mayor es economista. Mi hermano mayor me lleva algunos años. Entonces para mí era algo como de casa, era algo que yo desde muy pequeña escuchaba y me fue dijeron muy que familiar. te casaste con un economista. ¿Perdón? Me dijeron que te casaste con un Estuve casada con un economista. Claro, por supuesto, me movía un poco en ese ambiente, pero llego a ser reportera de economía por accidente. Fue que cuando empecé a buscar pasantías no conseguía. Y yo quería hacerlas en el diario El Globo, que era un pequeño periódico que había muy bueno, que llamaban El Nacionalito, que fue la escuela para muchos de nosotros. Y pasé por ahí. Bueno, entonces cuando yo llamé para ver si había
para ver si había algo para mí. Yo quería internacionales. Me dijeron, no, mire, lo que hay es economía, una pasantía y no le podemos pagar. Y ahí aterricé y bueno, ya estuve varios años, como 4 o 5 años, y fue a mi escuela. Realmente fue una cuestión más por accidente, no fue algo que yo te podría decir, era mi pasión, lo escogí. Pero no, ustedes evidentemente se sienten muy cómodos en eso. Totalmente. Sí. O sea, yo de verdad que disfruto mucho el tema del periodismo económico. Como te decía, yo había un momento que yo estaba inconforme con el periodismo como tal, porque estaba trabajando era en instituciones culturales recién graduado y no sentía que eso no era lo mismo. A ver, ¿quién le tiene que preguntar? Tú le tienes que preguntar a Blanca. Blanca, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Eso. Vamos a ver si coincidimos tú y yo. Sí, en el antiguo Nacional, el que quedaba entre Puente Nuevo y Puerto Escondido, el del Silencio, yo empecé a trabajar en una revista que se llama Primicia, era una revista de política y economía. Y yo trabajaba con Alonso Moleiro, con quien además siempre he trabajado desde que era pasante. Cuando la dirigía Carlos Blanco, ¿no? No, cuando la dirigía Sergio Dávar. Pero trabajamos en el Globo juntos, o sea, años antes ya habíamos empezado, éramos estudiantes y empezamos en el Globo. Recuerdo que yo le dije a Alonso, ¿quién es Andrés Rojas? Entonces un día voy a almorzar con Alonso, le digo, ¿por qué tú no me presentas a Andrés Rojas? No, chica, ven acá, yo te voy a decir quién es. Y me asomo a lo que era la sección de economía del Nacional y veo un tipo tecleando, pero frenéticamente. Y entonces me dice Alonso, ese es Andrés. Mira, Andrés, te presento a Blanca Vera. Y entonces Andrés se levantó así por el murito, me vio, ¿qué más? Y siguió escribiendo. ¿Y por qué tú tenías tanto interés en conocer a Andrés? Porque lo leía desde hacía muchísimo tiempo. No, eso no es así, Blanca. O sea, sí es verdad la parte que tú llegaste ahí. Pero yo sí te atendí, yo me levanté y dije, hola. Hola, epa, ¿cómo estás? No, y seguiste trabajando. ¿Era solo un interés por las cosas que escribía? No, yo quería saber quién era esa estrella. Y cuando lo viste, ¿te pareció que era una estrella en efecto? Estaba trabajando muy fuerte y me dio esa impresión de que era bien apasionado en el oficio. Hola, yo soy Blanca Vera. Y yo le dije, hola, yo soy Andrés Rojas. Y me dice, mira, ¿sabes que yo soy la esposa de un economista? ¿Puedo decir el nombre del economista? Claro. De José Manuel Puente. Yo soy la esposa de José Manuel Puente. En ese momento yo cubría muchos temas de presupuesto público. Y entonces yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y tal. Entonces, claro, en medio yo decía, ¿pero quién es este? Entonces yo también empecé a averiguar quién era Blanca Vera, ¿no? ¿Y qué descubriste? No. Aparte de ser la esposa de José Manuel Puente. Que era una especie de femme fatal del Nacional. Así Wow. que había que tener cuidado con Blanca Vera. ¿Eres una femme fatal, y que tenía mucho como... Sí, según Andrés, sí. No, según ¿Y Andrés, según no. tú? Bueno, yo me veo como soy, pero sí, la que imagen es fatal. ¿Y cómo te ves tú? No, yo creo que yo soy más bien... Yo sé que yo tengo un carácter un poco fuerte y que soy como muy particular. Pero tanto como femme fatal no lo sé, porque yo nunca te estoy diciendo he tenido... lo que me dijeron ahí. Lo que pasa porque que... yo nunca he sido como una mujer muy exuberante. Pasaron los tiempos y nosotros después una vez, yo renuncié una primera vez al Nacional y me reencontré con Blanca y bueno, ya ahí como que las cosas empezaron a mejorar y creo que cuando yo ingreso al Nacional por segunda vez fue cuando realmente fortalecimos bastante esa amistad dentro de una discusión que siempre hemos discrepamos sobre el tema de cobertura, sobre visiones de la vida. ¿Pero ustedes se sienten que saben más que los economistas? No. ¿Y en qué discrepancias en la vida tienen ustedes? Para salirnos de la economía, digo. Se lo respondo bueno, Blanca. creo que discrepamos mucho por la manera como somos. A veces Andrés es muy explosivo y entonces a veces le digo, Andrés, bájale 2. Bueno, pero es que yo soy así. Entonces, bueno, yo sé que eres así, pero bájale 2. O sea, sobre todo porque Andrés tiene un carácter fuerte y además es un periodista que defiende lo que cree, defiende sus ideas y defiende lo que escribe, que es muy importante. O sea, él no duda de las cosas que escribe y las defiende. Y en algunos momentos, en el ejercicio del periodismo, todos sabemos que además un periódico es como un lugar donde, digamos que convergen muchas emociones. Y como además trabajas contrarreloj, el estrés es muy grande. Y ha habido momentos en donde, gracias a Dios, pues, el respeto que hay entre Andrés y yo, a pesar de que discrepamos, jamás Andrés ha tenido un gesto de mala educación, una mala palabra, una falta de respeto hacia mí. ¿Tú eres un caballero, Andrés? Sí, Andrés es un caballero. Andrés Rojas Jiménez es un caballero y Blanca Vera Saz es una femme fatal. No. Esa es la conclusión que llegó hasta ahora. Eso fue lo que me dijeron a mí en ese momento.
O sea, me dijeron... ¿Y ahora qué te dicen? No, pero no, que sigue siendo una mujer fuerte de carácter, blanca, nada, fíjate que yo no he vuelto a escuchar ese comentario de que tú eres una femme fatal. Vengan acá, ya que ustedes hablan tanto del periodismo, y pareciera que no se pueden desprender de ese hecho de ser periodistas. ¿Qué es ser periodista para ustedes? Para ti, Andrés. Para mí es una vocación, es un compromiso. O sea, yo no decirte que es una carrera, creo que sería muy simple. O sea, decirte que es un trabajo también. Es decir, es algo que indiscutiblemente se lleva adentro. ¿Y eso no vale también para un médico, por ejemplo? No, totalmente. Blanca, ¿y qué es para ti el periodismo sin definición académica, ¿no? Es decir, para Blanca Vera Saf, ¿qué es ser periodista? Es un servicio. ¿Qué eres tú? En otras palabras. Sí, yo creo que puede sonar a lo mejor un poquito como extraño, pero es un servicio. Cada vez que yo escribo una nota, pienso cómo puedo hacer para que este tema que es tan denso pueda parecer fácil a la lectura, se pueda entender, pueda llamar a la reflexión del ciudadano común. No me interesa tanto que lo entienda un economista, un especialista, un profesional, sino el ciudadano común, el de a pie, que tenga acceso y entienda cuando yo estoy hablando. Me preocupa mucho eso. Ustedes han tenido acceso a momentos cruciales, sobre todo en estos 15 años que hemos tenido tanta persona no profesional de la economía, que es una profesión tan delicada y peligrosa, y ustedes han podido ser testigos de reclamos, pleitos pequeños entre los altos voceros del régimen. Es decir, ustedes tienen los chismes de ustedes de una rueda de prensa en los tiempos de Giordani deben ser sensacionales. Bueno, Blanca tiene más chismes que yo. Sí, pero tengo que decir que Blanca Andrés... debo decir que Blanca está más enterada. Blanca sabe, o sea, Blanca sabe. No, pero sí debo decir que la era Giordani la vivió desde un comienzo Andrés Rojas. De hecho, cuando Giordani manda su carta de renuncia, lo primero que yo hice fue... ¿Le mandó una copia a Andrés? No, pero cuando yo la leí, estaba Katiuska Hernández muy cerca de mí, lo que hice fue como pegarle un golpe a la mesa, a mi escritorio, y decir, ¿y cómo es posible que Andrés Rojas ya no esté en el Nacional para que él sea quien escriba digamos que el último capítulo de Giordani dentro de lo que ha sido el gobierno, por la ahora. Era chavista? Sí, es cierto. Por ahora. Y me dio como un poco de frustración que no estuviera ahí Andrés. Nos tocó a otros que también lo vivimos, pero Andrés lo vivió desde el día 1. Si alguien conocía al profesor Giordani y su manera de ser era él. Allí es donde ustedes le llevan una gran ventaja a los economistas profesionales. Claro, porque ustedes saben de qué se está hablando, pero conocen el tema humano y mundano, quién le cae bien a Mengano, es que quién maneja el poder y quién no lo maneja, ¿no? Ese tema de día a día, de lo que pasa en los ministerios, de lo que pasa con los funcionarios, realmente, y cómo hay empleados de repente del ministerio, de los distintos ministerios que se te acercan, tú hablas, uno tiene que ir a los ministerios, a las ruedas de prensa. Entonces llega un momento que uno ese mundo lo va viendo día a día, y sobre todo aquellos periodistas que hemos hecho diarismo, tenemos ese monitoreo permanente, ¿no? Entonces sabemos un poco más allá si uno contara todo lo que pasa en los ministerios de la economía realmente. Por ejemplo. No, bueno, por ejemplo con Giordani pasó mucho de enfrentamientos con viceministros, con funcionarios, con Ramírez también. Es decir, hay cosas que te van revelando los funcionarios de descontento. ¿Peleaba con Ramírez Giordani entonces? No, bueno, las discrepancias yo creo que quedó muy claro en la carta. Es decir, las discrepancias, lo que pasa es que eso nunca, ni Giordani se atrevió a decirlo directamente, y son los temas en los cuales Rafael Ramírez nunca va a entrar. Pero sí pasaban cosas, y después en la época de que José Rojas era ministro, por qué se hacían contrataciones con una banca de inversión y había una analista financiera que era la que se hacían los acuerdos con José Rojas. Entonces realmente había muchos elementos, o sea, uno se enteraba de muchos chismes y hasta personales de lo que ocurría en el manejo de la política económica. Upa, y tú, Blanca, ya que te han definido como femme fatal, mujer voraz y agresiva, has debido tener acceso a chismes muy particulares. Totalmente. Sí, en los últimos tiempos sobre todo. En los últimos tiempos tú te vas dando cuenta de cómo el país va cambiando por la cantidad de información y el origen de la información que te va llegando. Explícate un poquito en eso.
Con el fallecimiento de Chávez hubo muchas cosas que cambiaron de manera radical. Ni siquiera hubo como un in-between, sino que hubo un cambio radical y las fuentes se abrieron mucho. Cuando hablo de las fuentes, además me refiero a que ya no era un gobierno único, unificado, sino que las tendencias se empezaron a notar muchísimo más. Y de alguna manera haber hecho periodismo económico durante tanto tiempo hace que las fuentes confíen en ti, aunque no compartan los puntos de vista del medio donde tú trabajas, ¿no? Y yo creo que a Andrés también le pasó que de repente cualquier cantidad de personas empezó a tener acceso a nuestros números de telefónicos, a nuestros correos, y nos empezó a llegar información que ya la misión de uno era corroborar si era cierto o no, pero sí llegó un momento hace algunas semanas en las que yo particularmente me sentí en el ojo del huracán. O sea, sentía que me llegaba mucha información, que manejaba mucha información extraoficial, pero que además sabía lo que iba a suceder, pues. De alguna manera traté de plasmarlo en las notas en el Nacional, pero uno se queda corto porque hay cosas que definitivamente no puedes contar, o porque no puedes corroborar, o porque no sería correcto contarlas, pues porque estaría, digamos que violando la confianza de muchas fuentes. Es decir, puedo sospechar por lo que estás diciendo así de alguna manera un tanto críptica, que algunos personeros en el gobierno utilizan, digamos, algunos periodistas para dar información no necesariamente correcta para perjudicar a otro compañero del gobierno. La información era correcta, que es lo peor. Peor todavía. Que es lo peor. Y eran de todos lados, eran de distintos flancos, pues. Sí sucedió mucho y sigue sucediendo, y ahí es donde te das cuenta de que hay muchas vulnerabilidades dentro del poder y comienzas a ser un poquito más perspicaz a la hora de hacer un análisis. Ay, ay, ay. Y si vieran la cara tan femenina, no voy a decir femme fatal, pero tan femenina, con que Blanca Vera Zafa acaba de hacer esta última afirmación. ¿Qué le vas a preguntar a Andrés Rojas? Andrés, ¿estás enamorado? Bueno, para cambiar el tercio está muy buena pregunta, ¿eh? ¿Le puedo replicar con una pregunta? Ay, no. Es un truco de mal libretista. Sí. Digamos. Ya respondió. ¿Y por qué te cuesta tanto responderlo? César, porque a mí me gusta... ¿Sí o no? O medio enamorado, Sí, que sí, es una pero... gran mentira, pero... Sí, yo diría que sí. Sí, yo podría decir que sí. Pasa que, a ver, cuando uno... Empezó a gaguear. No, y se muere en esa silla, se está moviendo como loco. Sí, Toda la entrevista estaba muy serio, tiene ahora una sonrisa nerviosa. Ya. Ahora puedo hacer yo una pregunta. Sí, claro. Blanca, Bueno, ¿y tú por qué si no te queda más remedio. Blanca, ¿y tú por qué no te has planteado nuevamente volverte a casar? Sí me lo he planteado, pero el amor llegó a mi vida tarde. Llegó como a los 32 años. ¿Y eso te parece a ti tarde? Bueno, me llegó tarde porque ya era una mujer divorciada, pues. Pero Simón decía: quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Es verdad. Ven acá. El amor que te llegó no es el de tu matrimonio. Bueno, no, ese era otro amor. El amor es muy grande y abarca muchas cosas. Por Y hubo eso mucho le digo, respeto, joven. admiración. Uno era muy joven. ¿A qué edad te casaste? A los 25. Muy jovencita. Sí. ¿Y entonces el otro amor te llegó a los 32? Bueno, me han llegado muchos amores en la vida. Eso. Pero digamos que el amor que siempre recuerdo como un amor muy profundo, me llegó como a los 32 años y bueno, sencillamente no se pudo. ¿Por qué? Creo que no me quería tanto como lo quería yo a él, pues, y era un amor en ese tiempo imposible, quizás. ¿Por qué? Estaba ocupado. Me pasó como a Penélope. Cuando ya se pudo, y me quedé esperando en la estación del tren, cuando ya se pudo y llegó, ya no era lo que yo quería, al pasar de los años. Pero 32 años es una niña. Y tú eres una mujer muy joven. No, luego han llegado otros amores diferentes, pero te estoy hablando de un amor como el que me preguntó Andrés, ¿por qué no te has casado? ¿Y solo te casaste una vez? Hasta ahora me he casado una sola vez. Ah, bueno, está muy bien. Estoy abierta, ¿no? ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, uno nunca sabe. A lo mejor nos pasa como en el amor de los tiempos del cólera. ¿Verdad?
¿El matrimonio es un estrés? No sé, porque yo no lo he vivido, pero Blanca a lo mejor sí puede dar más fe de... Bueno, yo era muy joven cuando me casé, era más inmadura, tenía menos experiencias en la vida. Pero bueno, diría que en entonces general... cambió la pregunta. ¿El amor es un estrés en estos tiempos, no del cólera, No, pero amor, sí del el amor, chikungunya? no, el amor como tal no. Bueno, estrés es este gobierno, pero estrés es este gobierno, pero no, pero digamos que creo que el tema de vivir juntos, o sea, es complicadillo, pero Ustedes que manejan la economía, es como muy enredado ahora para estas generaciones que están en los 20 años, 20 y tantos, entre los 20 y los 30, hacer familia. Ustedes que manejan esos números, ¿cómo está haciendo el venezolano de hoy para esa misma pregunta, tratar de ser independiente? Y no solamente para ser independiente, sino, oye, cuando yo veo parejas, con amigos míos, amigas mías, lo que están gastando en útiles escolares, la inseguridad, oye, de verdad que me entra como un A mí me da mucha rabia. ¿Por qué te da rabia, Blanca? Porque la fuente financiera, que es la que yo he manejado durante tantos años, te lleva a ver las cosas de una perspectiva distinta y además saber cosas de cómo se han hecho las grandes riquezas en Venezuela, la boliburguesía, los bolichicos, los militares boliburgueses, a través de la intermediación de los dólares baratos para venderlos en dólares caros, y se han hecho grandes fortunas a costa del trabajo decente de los profesionales y trabajadores de este país. Pues, y cuando una pareja joven decide casarse, se da cuenta que no se puede comprar un apartamento, que tiene que pensárselo si quiere tener un hijo, que no pueden comprar ni un carro, ni una moto se puede comprar hoy en día. Y es por esa distorsión que crearon, además, todo ese grupo de intereses que a lo largo de 15, 16 años ha estado muy cerca del poder y que han manipulado el dólar. Como el ministro Giordani, ¿no? Pero sí. Bueno. Ahora, ya que tocaste dos categorías de estos tiempos del cólera, pero el cólera de la rabia colectiva, muy singulares, los bolichicos y los bolimilitares. Y los boliburgueses. Y los boliburgueses. ¿Cómo los definirías? ¿Tú los has conocido, Andrés? Sí. Sí, mira, creo que quizás uno de los elementos fundamentales ahí es su acceso al poder, y dos, el poco tiempo que tienen, digamos, desde el punto de vista de evolución empresarial. Yo no le niego a nadie que tenga las oportunidades de emprender. Y de hecho, dentro de lo negativo que estamos viviendo en esta Venezuela, tú te consigues elementos positivos de gente que está emprendiendo cosas y emprendiendo negocios. Pero aquí el tema, indiscutiblemente, de la vinculación familiar, de la vinculación amistosa que había con gente del poder, etcétera, que se hicieron unas adjudicaciones directas y que no pasan por ningún mecanismo de licitación ni de transparencia, explica cómo en muchos casos se dieron contratos de la noche a la mañana y ese ascenso, ¿no? Yo no entro en, digamos, no tengo manera, yo de verdad que nunca, lo que me metí a conocer, nunca llegué a ver un contrato que se viera claramente el tema de los sobreprecios, pero indiscutiblemente, y cuando lo preguntaba siempre te justificaban, no, que el riesgo país, que el riesgo de hacer negocio con Venezuela, y entonces eso se explica porque tú podrías tener una planta o un equipo, etcétera, con 100, 200, 300%, hasta 400%, y lo hacen múltiples compañías, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que es al final termina siendo una sociedad cómplice del altísimo nivel de corrupción que tiene el régimen. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Si no hay tales niveles de sobreprecio, no va a haber ninguna negociación. Claro, es que, digamos, si hubiesen facilitado mecanismos de licitación, estos problemas no los estaríamos viendo. Pero es un problema que ha existido siempre, desde el día 1, y que se afianzó mucho con el paro petrolero. Y que se ha incrementado, porque, digamos, ha habido momentos en la vida democrática del país que hubo hasta el año 98, que se trataron de corregir esos elementos, pero ahorita realmente creo que dejó de corregirse. Lo que ha hecho, se ha exacerbado eso, y bueno, eso se suma a la falta de transparencia, etcétera, ¿no? Blanca, tú que los has conocido también, que los conoces también, ¿cómo los definirías? ¿Qué es un bolichico, qué es un boliburgués y qué es un bolimilitar? Un boliburgués es una persona o un grupo familiar o no, que logró tener algún contacto dentro del gobierno
y a través de todo lo que fueron estructuras financieras, como por ejemplo compra-venta de bonos o operaciones bancarias, operaciones a través de empresas de seguro. No podría decir que operaciones comerciales, porque casi siempre ha estado involucrado en operaciones de ingeniería financiera o traspasos, digamos, de recursos, de dineros. Estuvieron siempre bendecidos por alguien dentro del gobierno, de la Tesorería de la Nación, del Ministerio de Finanzas, del Banco Central, de PDVSA. Y a lo largo de estos años hicieron grandes sumas de dinero de un día para otro. Eso es un boliburgués, es una persona además que generalmente se caracteriza por ser tener un origen de clase media baja, pues no eran unos trabajadores, pues gente trabajadora que de un día para otro cambia su modo de vida. Luego, tendría que decir que los militares boliburgueses son todas ese grupo que estuvo siempre rodeado de todo lo que eran las oficinas del Ministerio de Finanzas y Tesorería, en la época en que sobre todo Chávez puso en esos cargos a gente militar, y luego gente que logró tener contactos con las redes de distribución de alimentos, compra y distribución de alimentos. Luego un bolichico ya es un muchacho son los muchachos que vienen de clase alta, lo que en algún momento se pudo haber definido como opositores, pero en realidad lo que eran buscadores de renta, que a través de contratos han logrado incrementar sus fortunas de una manera exponencial. A ver, nos estamos acercando al final. ¿Qué quieres tú saber de Blanca que no sabes? Que siempre le quisiste preguntar y nunca te atreviste. Bueno, hay una preguntita que yo quería preguntarte. Blanca, ¿qué te pareció de mí, digamos, atractivo como para que fuéramos amigos, nos acercáramos? Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención, César, es que con Blanca conversamos yo todo mucho, pero cuando Blanca tiene un bonche, una fiesta, una cuestión, me invita y bueno, somos los grandes bailadores. Y entonces, bueno, y grandes bebedores también. Pero casi fue una declaración de amor, se le fue la voz y todo. Él me ama, yo lo sé que él me ama. Uy, qué arrogante, Blanca. Respóndele, Blanca, por favor. Bueno, ¿y qué te gusta bailar más conmigo? No me invitas a bailar. No cambies la segunda pregunta. Pero la segunda fue muy buena. La segunda la puedo responder rápido. No me gusta el paso doble, no me vuelvas a invitar a bailar paso doble. Que a mí me encanta el paso doble, César. Pero me encanta. Pero yo sé que quedo como un poco viejo cuando digo... No, queda gallego, pero... Bueno, No, creo que me gusta... A mí me atraen los hombres inteligentes. Siempre me han atraído los hombres inteligentes. Y mis amigos son hombres inteligentes. Siempre. Y mis amigas son mujeres inteligentes. Me trajo de Andrés eso, me trajo que era un hombre de mucho carácter, pero además creo que hubo un clic entre nosotros para ser amigos que tiene que ver mucho con lo solidarios que somos el uno con el otro. O sea, cuando he estado enferma, cuando él estaba enferma, cuando hemos tenido un problema familiar, nuestras familias tienen alguna afiliación porque las primas de Andrés son muy amigas de la esposa de mi papá desde hace muchísimos años. Entonces ha habido siempre como una sensación de respeto y cuando yo tengo un problema siempre he llamado a Andrés y noto que él también me ha llamado. O sea, hay una confianza. Yo le cuento algo a Andrés y sé que Andrés no lo va a contar. Y creo que él también sabe que él me cuenta algo y ese secreto va a estar allí. Yo nunca pensaba que esos amigos ya no existían, ¿no? No, esos amigos existen. ¿Qué quieres, ya como última pregunta, qué quieres saber de Andrés Rojas Blancavera que nunca te has atrevido a preguntarle? Es una pregunta que venía pensando en el carro cuando venía manejando y tiene que ver con que Andrés habla mucho de sus padres, de su mamá y de su papá y de los valores que ha habido en su familia de siempre y de los lutos que además ha habido en su familia. Y siempre, yo se lo he preguntado en otras ocasiones pero nunca me lo ha respondido y esta vez se lo quería preguntar también si en algún momento has tomado en cuenta en tener un hijo, tener una familia, teniendo en cuenta que eres un hombre muy familiar y teniendo en cuenta además que en este momento tu hermano, que era una persona muy unida a ti, acaba de partir para otros rumbos, se devolvió a Chile y sientes un poco de soledad. Y si te has planteado en algún momento pues tener una familia. Lo que pasa es que tener familia en Venezuela a mí me da miedo. O sea, sí
y diría, primero yo o sea, creo mucho en mi autonomía, o sea, César y Blanca lo sabe, o sea, yo de repente, o sea, una de las cosas que me fascina más es viajar y viajar como mochilero y agarro, y me voy un mes, etcétera. Entonces yo creo que si yo tuviera familia, eso me lo limitaría muchísimo. Y en ese sentido. Y después con el tema como ha ido evolucionando las cosas en Venezuela, a mí me da miedo. Sí, tengo un referente. Yo creo que mis padres estudiaron odontología juntos en la Universidad del Zulia. Yo lo definiría como una gran historia de amor. Estuvieron juntos, se graduaron en Maracaibo, tuvieron 8 años de amores y 40 años de matrimonio. Murió primero mi mamá y a los 4 meses yo me encargué del cuidado de mi papá y mi papá se me enfermó y bueno, eso confieso que me pegó mucho. Mi hermano se fue, ciudadano chileno, y bueno, nada, uno tiene familia, tiene primas, tiene trío, pero salí adelante solo y no sé, yo tampoco me niego a nada, pero confieso que hay muchas cosas que, o sea, hay ese deseo de repente de agarrar mi mochila y irme y hacer cosas. Creo que el tema familiar me lo limitaría muchísimo. Fíjate, Andrés, acabas de confesar algo delicado. ¿Te da miedo hacer familia en la Venezuela de hoy? Eso es como entender que te da miedo la Venezuela de hoy. Sí. ¿A ti, Blanca, te da miedo la Venezuela de hoy? Yo soy una mujer de fe, por crianza, por formación. Y yo nunca he tenido la duda de que vamos a superar los problemas y que esto puede sonar un poco cursi quizá, pero creo que Venezuela tenía una labor espiritual, un trabajo espiritual que discrepamos mucho hacer. nosotros, por cierto. Sí, peleamos mucho por eso. Ese tema. Yo soy un poco más optimista, no, yo soy muy optimista con este país y Andrés dice que estamos condenados al fracaso y por eso peleamos mucho, pero yo sí creo que más pronto de lo que nos imaginábamos podremos tener un cambio en este país profundo. Quizá por el fracaso deseas coger la mochila y huir, Andrés. Mira, César, tú sabes que esa es una pregunta que a mí me hace mucho, cómo de repente yo, que viajo mucho y que me gusta irme bien lejos a veces y termino regresando. Yo no sé, yo no diría tanto el país. Yo tengo una expresión que quizá a la gente del interior le va a sonar un poco pedante, pero yo digo mi país es Caracas. O sea, yo tengo un arraigo muy fuerte con esta ciudad. O sea, hay una canción de Caetano Veloso que dice, tengo una fuerza interna que me impulsa a cantar. Yo no canto, pero sí digo, tengo una fuerza interna que me impulsa a Caracas. No lo sé qué es, o sea, suena como un patriota, pero ni siquiera es eso. ¿Y esa fe en la ciudad no te permite superar el miedo? Es que el miedo lo tengo, pero fíjate, César, que trato de buscarme esos espacios de optimismo. Es decir, es como contradictorio en mi vida, pero al mismo tiempo busco esos temas de emprendimiento. En buena medida, lo que hoy estoy haciendo laboralmente tiene que ver con eso, con buscar esos espacios positivos que todavía hay, pero eso no quiere, pero indiscutiblemente que el entorno a veces, o sea, yo siempre digo que tú, por cada 2 ejemplos que tú consigues positivos de emprendimiento, de gente que lucha, te consigues con 5 bofetadas, que si no te las da el gobierno, te la da la inseguridad o te la da el alto costo de la vida. Bueno, y lo doy con esas bofetadas, ¿no? Blanca, dile algo a Andrés antes de despedir. Andrés, te quiero mucho. Yo también. Blanca Vera Asaf y Andrés Rojas Jiménez. Muchísimas gracias en la mañana de hoy.